Hola, soy Julien, estoy acá en Francia para la Red Internacional de la Izquierda Diario y vamos a hablar hoy de las elecciones que llegan este domingo 10 de abril, las elecciones presidenciales francesas, en las cuales se juegan el potencial próximo mandato de Macron, como potencialmente no, porque estamos frente a una situación de apatía generalizada en el país que es muy impresionante. Como primer elemento de esa apatía es lo que dan las simulaciones de las agencias de encuestas que hablan de hasta el 25 o 30% de abstención en el país para las elecciones, lo cual es sería una cifra histórica, pero no solamente eso, también se habla de que los canales nacionales de información ni siquiera van a pasar los conteos de las urnas de las elecciones presidenciales de la primera vuelta, porque van a pasar películas humorísticas la noche misma de las elecciones, lo cual es también una muestra de esa apatía, pero también como tercera parte es que ni siquiera hubo debate presidencial, lo cual es un hecho histórico y que es algo que se negó Macron desde el principio de la campaña para rechazar poder discutir de su propio balance. Ese nivel de apatía se explica también porque hay una campaña que giró muy por derecha, que se habló mucho de la islamofobia, que se habló mucho de la inmigración, que se habló mucho de las teorías conspirativas de Éric Zemmour, el candidato de la ultraderecha, pero no se habló durante toda esta campaña de la principal preocupación que hoy en día es la de los franceses, que es el poder adquisitivo. ¿Por qué el poder adquisitivo? Porque estamos viviendo en Europa hoy en día una crisis de la inflación que para acá es mucho, que son 4,5% de aumento de los precios de los bienes y de consumo cotidiano, lo cual es muchísimo sabiendo que el salario mínimo solo aumentó de 2% en marzo. Es una tasa histórica para Europa y que explica también por qué una candidata de extrema derecha como Marine Le Pen trata de capitalizar al menos sobre esa bronca hacia el gobierno de Macron. Por eso Macron agita desde el principio de la campaña, después de haber pasado del 33% en las encuestas cuando se declaró la guerra en Ucrania y que aprovechó de un sentimiento nacional, llega hoy en día al 25% en las encuestas y por eso habla de la posibilidad de perder frente a la candidata de extrema derecha, que es la principal favorita después de él en las encuestas. Detrás de todo esto, desde hace 5 años en Francia hubo mucha lucha de clases. O sea, hubo la reforma laboral de Hollande en el 2016, que desató una huelga muy impresionante contra un gobierno que era de Partido Socialista. También hubo los chalecos amarillos en 2018, una crisis histórica para la Quinta República. Hubo la huelga general muy impresionante de 2019 contra la reforma jubilatoria de Macron. Y en toda esta situación parece que ningún candidato a la izquierda logra capitalizar realmente sobre toda esta bronca. ¿Por qué? Porque incluso Mélenchon, que llega al 17% en las encuestas y que queda como tercer favorito en las encuestas hasta ahora, no logró capitalizar del todo sobre esa radicalidad, a pesar de la crisis muy impresionante de los partidos de centro, que son los centros de la fundación de la Quinta República, como el Partido Socialista, que era el gobierno anterior, que ni siquiera llega al 1% en las encuestas hoy en día, o el Partido Republicano, que no llega ni siquiera al 10%. Son elementos muy importantes y es por eso que nosotros desde el principio de la campaña levantamos una candidatura de independencia de clase con un joven candidato, que era el más joven de los candidatos, que viene de los barrios populares, descendiente de marroquí, ferroviario, que enfrentó a la reforma jubilatoria con sus colegas y enfrentó también al gobierno de Macron con los chalecos amarillos, pero que esa misma candidata, la candidatura de Anas Kajib, no llegó a presentarse, no la logramos presentar por las mismas trabas de la Quinta República, que es una Quinta República muy antidemocrática. Por eso mismo nosotros llamamos a un voto de clase, llamamos a votar a los candidatos de la extrema izquierda como Philippe Poutou o como Nathalie Arthaud para el nuevo partido anticapitalista y para Lutte Ouvrière.